Hermanos, no sé si ustedes recuerdan, hace años se hizo muy popular aquí en Colombia la frase, perder es ganar un poco. ¿La recuerdan? Perder es ganar un poco, decía Francisco el Pacho Maturana. En algún momento jugaron un partido, la selección Colombia fracasa, y la respuesta de Maturana a los medios de comunicación fue decir, no se preocupen, que perder es ganar un poco. Bueno, no sé, esa mentalidad del técnico como que poco a poco fue impregnando a los jugadores de la selección, y yo recuerdo que en las entrevistas que les hacían a los jugadores de esa época, los jugadores decían así, decían, bueno, pues vamos a ir a un torneo internacional a foguearnos, a probar nuestro nivel, a ver qué tal estamos. Iban al torneo internacional y regresaban derrotados. Sin embargo, como perder es ganar un poco, la gente los recibía en el aeropuerto como si fueran héroes. No hicieron nada, pero se esforzaron, los muchachos lo intentaron. Hermanos, esa mentalidad con el tiempo permeó a la sociedad colombiana y como que nos conformamos con eso, con que pues si ellos iban allá a jugar, pues iban como a esforzarse. Y pues si algo hacían había que reconocerles el mérito del esfuerzo. Pero venga, yo pregunto, ¿será que los argentinos van a un mundial con esa misma mentalidad? De foguearse, de probar nivel, de ver cómo van. ¿Ustedes a qué creen que van los argentinos a un mundial? ¿Y los brasileros? ¿Y los ingleses? ¿Y los españoles? Pero los colombianos van a intentar, van a foguearse a intentar. Hermanos, así tal cual le pasó a esa generación de hierro de la que hablábamos hace 8 días, la generación que dejó Josué, que tenía que terminar de conquistar la tierra, así igualito les pasó. Dios les había encomendado una tarea muy concreta, tienen que conquistar toda la tierra, tienen que destruir todos los altares y no deben hacer pacto con ninguno de los pueblos que habitan Canaán. Y ellos más o menos conquistaron la tierra, pero hicieron pactos con esos pueblos, no derribaron todos sus altares, pero perder es ganar un poco. Ellos obedecieron a medias. Y este sermón tiene por título Obediencia incompleta. Obediencia incompleta. Ustedes recordarán, hermanos, que hace 8 días vimos en dónde había dejado Josué la vara. ¿Recuerdan? ¿Dónde dejó Josué la vara? Arriba, muy alta. Y esa generación de hierro que conquistó la tierra inicialmente, bueno, los vemos allí comprometiéndose con Dios, dedicándose por entero. Y bueno, así comienza el libro de Jueces. Hoy arranca el libro de Jueces. Así comienza con una actitud de conquista. Comenzamos arriba con la firme intención de conquistar la tierra. Y el capítulo 1 nos hace un recuento de esa campaña inicial de conquista medio exitosa, medio fallida. Y vamos a ver nuestro primer punto, una obediencia a medias, una obediencia a medias. Y vamos a ver Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: aconteció después de la muerte de Josué, ojo, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Josué muere. ¿Qué dice la tumba de Josué? ¿El epitafio cuál es? Josué, hijo de Nun, ¿qué? Siervo de Jehová. Listo, murió este gran hombre de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. No demoraron, estaban dispuestos, querían pronto conquistar la tierra, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, ojo a esas palabras, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Tremenda promesa de parte de Dios. Versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano. Cuando habla de Judá, Simeón está hablando de las tribus. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Aquí vemos a Judá obedecer, ¿sí o no? Sí.
pero sin obedecer completamente. Dios había dicho que subiera, ¿quién, perdón? ¿Quién? Judá. ¿Y Judá con quién subió? Con Simeón. Ay, bueno. Es una estrategia, obviamente. Es un negocio que hace Judá con Simeón. Voy contigo, tú vienes conmigo, me ayudas, luego yo voy contigo y te ayudo. Bueno, es una estrategia que obedece a la lógica, pero que no tuvo en cuenta la promesa de Dios. ¿Cuál promesa le había hecho Dios a Judá? Yo he entregado la tierra en tus manos. Y aquí, en estos primeros versículos, empezamos a ver esta obediencia incompleta, esta obediencia parcial. Y ese patrón se va a repetir en el resto de las tribus de Israel. Versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él. Este es un rey de la tierra. Y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron. Y mira lo que le hicieron a este hombre. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. ¿Por qué los pulgares? Porque ¿para qué sirve un guerrero sin pulgares? Para nada. Para nada. Entonces era una manera de hacer que aquel al que le cortaban los pulgares ya nunca más sirviera para la guerra. Y hermanos, la escena es violenta, ¿cierto? Pues hermanos, este no es el relato más violento del libro de Jueces. Vienen cosas peores. Vienen cosas muy fuertes. Y es normal que alguien se pregunte, uy pastor, ¿por qué la Biblia tiene esas historias tan terribles? Y además, ¿por qué el pueblo de Dios, porque ese es el pueblo de Dios, hace cosas como esta de cortarle los dedos a un hombre? ¿Es esto acaso un ejemplo que nosotros debamos seguir? Cuando alguien te deba plata ya sabes qué hacer. No. Ahora, alguien también podría preguntarse, ¿y qué pasa con los mandamientos de Dios? ¿No dice la ley, no matarás? ¿No dice Dios en su palabra que debemos evitar causarle un daño al prójimo? Bueno, hermanos, son preguntas legítimas. Y lo primero que debo decirles es que la Biblia cuenta la historia tal cual como ocurrió. La Biblia no quiere censurar. La Biblia nos cuenta la historia cruda, como ocurrió, con la sangre, con los pulgares volando, en este caso. Y eso, en lugar de desanimarnos a leer la Biblia, nos debe animar mucho más porque prueba una cosa: la Biblia es honesta. La Biblia es honesta. La Biblia cuenta los relatos crudos y cómo ocurrieron. Sin embargo, hay algo que sí debemos aclarar, y es que no debemos seguir el ejemplo de todas las personas y de todas las cosas que ellas hacen. Las historias de la Biblia nos enseñan quién es el hombre en sus mejores momentos, en sus peores momentos. Nos enseñan quién es Dios y cómo Él se relaciona con su pueblo. Y es totalmente transparente en esto, pero hay que tener cuidado cuando leemos un relato histórico como el que tenemos acá en el libro de los Jueces. Hay un principio de interpretación que se debe mantener estrictamente siempre que estamos en un libro histórico como el libro de los Jueces, y es el siguiente. Repita después de mí, por favor. Lo descriptivo no es prescriptivo. Que es lo mismo que decir lo narrativo, repita después de mí, lo narrativo no es normativo. ¿Eso qué significa? Significa que no debemos tomar como ejemplo todo lo que hacen las personas de la Biblia, porque muchas de estas cosas solamente son descripciones de los hechos, no mandamientos para que nosotros los tengamos que cumplir. Son narraciones, no normas. Por eso lo prescriptivo, lo descriptivo no es prescriptivo, o, lo que es decir lo mismo, lo narrativo no es normativo.
Pero espere, pastor, espere. Listo. Ok, no es un ejemplo a seguir. No hay que andarle cortando los pulgares a los enemigos. Pero, ¿qué pasa con las matanzas llevadas a cabo por los israelitas? Porque son ellos los que están cometiendo esta acción. Pues hermanos, hoy no podemos profundizar en el tema. A lo largo del libro de Jueces vamos a explicar bien la respuesta a esa pregunta. Pero sí puedo adelantarles que Dios estaba usando a Israel para juzgar a esas naciones. Incluso, fíjense que el mismo rey Adoni-Besec reconoce que Dios le está pagando justamente por sus pecados. Miren lo que dice el versículo 7. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Él reconoce que es Dios el que lo está juzgando por medio de los israelitas. Entonces, Dios, por medio de la nación de Israel, estaba juzgando a las naciones cananeas y sus pecados. Y por eso nosotros vemos a Israel como un instrumento de la ira de Dios castigando a esos pueblos. Pero vuelvo y les digo, a lo largo del libro de Jueces vamos a responder mejor esa pregunta. Versículo 8 dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, ¿recuerdan a Caleb? Caleb, ¿quién es Caleb? Caleb, ¿amigo de quién? De Josué, los únicos dos israelitas de la generación que quedó postrada en el desierto que heredaron la tierra prometida. Dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a su hija Aksa por mujer. Entonces, ¿qué venían siendo Otoniel y Aksa? Tío y sobrina. Pastor, ¿entonces me puedo casar con mi sobrina? Lo descriptivo no es prescriptivo, lo narrativo no es normativo. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Fíjense que en esta campaña militar que está adelantando la tribu de Judá, al lado mencionan a un personaje que nosotros conocemos por su fidelidad a Dios, Caleb. Pero no solamente Caleb, Otoniel, su hermano, y Aksa, su hija, la tienen clara. Ellos no tienen la mentalidad de perder es ganar un poco, ellos no quieren una obediencia a medias, ellos no quieren más o menos conquistar la tierra. Ellos saben que Dios los envió a conquistar la tierra y es el momento de conquistar. Eso significaba ser obediente en el libro de los Jueces, conquistar la tierra. Aquí en este capítulo al menos. Caleb ya es un hombre anciano. ¿Cuántos años tenía Josué cuando murió? ¿Recuerdan? ¿Cuántos años tenía? 110. Caleb seguramente es contemporáneo a Josué, ya es un hombre anciano, pero no ha disminuido su obediencia en nada. Él entiende que es tiempo de conquistar, y su familia también. Entonces necesitamos tierras, necesitamos aguas, necesitamos levantar una ciudad. Esa familia tiene claro a qué los mandó Dios. Versículo 16, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, los descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Ellos acompañaron a Israel durante todo el desierto y también aquí en el tiempo de la conquista. Ellos subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, ¿recuerdan el pacto que ellos hicieron? Y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Ok, van bien, están conquistando. Y Jehová estaba con Judá. Miren lo que dice el versículo 19. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo. Judá no pudo
arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, carros de hierro, pues los israelitas no tenían esa tecnología. Entonces, pues, aquí surge una pregunta, hermanos, porque el versículo 19 es muy claro. Jehová estaba con Judá, ¿sí o no? Pero también dice que Judá no pudo arrojar a la gente de esa tierra. ¿Qué pasó? Si Dios estaba con ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué Judá no pudo? Pues fue que resulta que, pues, el texto lo dice, ellos tenían carros de hierro, en otras palabras tenían recursos, eran más fuertes, jugaban de local, y bueno, pues fue que, pues bueno, estaba difícil, se intentó, se hizo la lucha, y la intención es lo que cuenta, ¿cierto? Dejémoslo así, dejémoslo en que no pudieron. Ya más adelante vamos a mirar si fue que no pudieron o fue que no quisieron. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb. Ojo a esto que dice el versículo 20. Dieron Hebrón, es un monte, a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Alguien sabe qué característica especial tenían los hijos de Anac? ¿Alguien sabe? Eran gigantes. ¿Y Caleb cuántos añitos más o menos es que tiene? 110, es un anciano. Y con todo y eso, Caleb nos demuestra que sí se podía. Y coge una montaña, ya viejo, y dice: esta montaña es para mí, Hebrón. Pero Caleb, ¿cómo se te ocurre? Ahí viven gigantes. No vas a poder. Los de Judá intentaron sacar a los cananeos y no pudieron porque tenían unos carros cerrados. Tú menos vas a poder contra los gigantes. Pero Caleb pudo. Él arrojó de allí a los 3. No era 1, no eran 2, eran 3. Y conquistó la tierra. Vamos viendo algo, ¿cierto? Vamos viendo que por el lado de Caleb sí se está obedeciendo completamente. Por el lado de Judá, no, la cosa era más o menos. Versículo 21. Veamos qué pasó con el resto de las tribus. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, otra de las tribus. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces aquí empezamos. Judá no pudo, Benjamín tampoco. Versículo 22. También la casa de José, estos son las tribus de Efraín y Manasés. La casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos, igual que estuvo con Judá. ¿Y qué pasó? La casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y miren lo que pasó. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Ese detallito es importante. Porque aunque Dios estaba con ellos, el texto lo dice, ellos prefirieron confiar en su propia astucia, en su espionaje. Y hermanos, el hombre que ellos dejaron ir, ¿saben a qué se fue? A levantar otra ciudad. A levantar otra ciudad de los cananeos. Y de hecho la ciudad que levanta tiene el mismo nombre, mira el versículo 26. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Bueno, tampoco los hijos de José, Efraín y Manasés, tampoco. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Versículo 28, ojo al versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Cómo así que lo hizo tributario? Pues en lugar de expulsarlo de la tierra, hizo que esas personas le pagaran impuestos. Porque pues claro, era más conveniente. Y si no pagaban impuestos en dinero,
pues podían pagar sus impuestos con servicio y traerles leña y traerles agua. Era una forma de explotación, pero pactada con ese pueblo. Representaba, claro, una ganancia económica. Y aquí sale a la luz la verdad, hermanitos. Aquí sale a la luz la verdad. Porque el texto dice que cuando Israel se sintió fuerte y pudo derrotar a los cananeos, no quiso hacerlo. Prefirió negociar, prefirió ganar algún beneficio con la victoria, ganarse algo de comodidad. A los ojos de Israel, a los ojos de ellos, obedecer a Dios no traía los mismos beneficios que traía ser prudente, que traía tener astucia para los negocios. Entonces ellos escogen obedecer a medias y por este lado ganar un poquito. Versículo 29, más tribus. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, en medio del pueblo de Zabulón, y le fue tributario. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Naco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afeg y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitan en la tierra, pues no los arrojó. Hermanos, aquí ya la cosa se puso oscura. El cananeo antes habitaba en medio de Israel, pero debido a la desobediencia de Israel, ahora Israel vivía en medio de los cananeos. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos, igual que su hermano Aser. Sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan, otra tribu, hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Fíjense, hermanos, cómo la cosa va cada vez de mal en peor. Ahora los israelitas huyen de delante de sus enemigos. ¿Recuerdan lo que Josué le había dicho a esa gente? Que un israelita iba a hacer huir ¿a cuántos? A 1000. Ahora no. Ahora son los israelitas los que están corriendo. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, aquí, ¿qué viene? ¿Los expulsó? ¿Por fin? ¿Alguien va a obedecer? No los expulsó, lo hizo tributario, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Hagamos un breve análisis y un recuento de lo ocurrido, hermanitos. La orden que Dios le había dado al pueblo era ir, conquistar la tierra, destruir sus altares y no hacer pactos con ninguno de esos pueblos. Pero lo que vemos es que Israel obedeció a medias. Sí conquistó algunos territorios, pero también hizo pactos con muchos pueblos para, como les dije hace un momento, sacar un beneficio económico. Y podríamos, pero estaba difícil, ¿sí o no? O sea, estaba difícil conquistar la tierra. Nosotros podríamos tener cierta empatía y ser condescendientes y decir, pero se esforzaron. ¿Sí o no? Se esforzaron. Hicieron lo que pudieron, al menos lo intentaron. Perder es ganar un poco, podríamos decir. Pero hermanos, miren, al final no importa cómo nosotros evaluemos la obediencia de ellos. ¿Cuál evaluación es la que importa? La que Dios haga de todos esos intentos que ellos hicieron. ¿Y saben qué dijo Dios? No me obedecieron a medias, me desobedecieron y punto. No hay más. Me desobedecieron y ya. Vamos a ver nuestro segundo punto. Obedecer a medias es desobedecer. Obedecer a medias es desobedecer. Creo que ha quedado claro con el ejemplo de los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que obedecer a medias es desobedecer? Porque en el capítulo 2 es lo que Dios le dice a ellos, que ellos desobedecieron. Dice Jueces 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal
Aboquim. Antes de seguir, tengo que decir algo respecto a este personaje que en el Antiguo Testamento es llamado el ángel de Jehová. Personalmente, creo que el ángel de Jehová es una manifestación de Cristo preencarnado. Y tengo esa convicción porque a lo largo del Antiguo Testamento vemos que el ángel de Jehová es adorado. Si fuera un ángel común no recibiría adoración. Vemos al ángel de Jehová hablando a nombre propio como si él fuera Dios. Y bueno, en el libro de Zacarías el ángel de Jehová aparece allí delante del Señor con Satanás acusando. Y es una figura muy clara del papel que Cristo va a hacer al representar a su pueblo delante de Dios. Entonces hay varios argumentos a favor de que este ángel de Jehová es una manifestación de Cristo antes de hacerse hombre. Bueno, ya habiendo dicho esto, veamos qué fue lo que el ángel de Jehová dijo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, miren las palabras del ángel, yo os saqué de Egipto, ¿ven? Es Dios hablando, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto es lo que Dios hizo con ellos. Los sacó de Egipto e hizo un pacto con ellos en donde Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Para Dios esa obediencia a medias fue desobediencia. Sí, lo intentaron, sí, se esforzaron, pero la palabra que define esa campaña militar de los israelitas es esta: fracasaron. Fracasaron, sí lo intentaron, pero fracasaron. Los israelitas no tuvieron fe en las promesas que Dios les había hecho, de que Dios les iba a dar la tierra. Y los israelitas prefirieron actuar con astucia, haciendo pacto con esos pueblos. Por eso es que Dios los confronta y les dice, ustedes me han desobedecido. Ahora pregunto, ¿fue que no pudieron o fue que no quisieron? No quisieron. Fue una obediencia a medias, un intento de obediencia que, pues sí, es mejor intentar obedecer que ser un rebelde, ¿sí o no? Sin embargo, es insuficiente para Dios. Porque la obediencia a medias, ojo a lo que le voy a decir, hermanito, la obediencia a medias precede a la completa desobediencia. Y el libro de Jueces lo confirma. Cuando uno va leyendo el libro de los Jueces se da cuenta de una espiral de maldad que cada vez va cayendo más y más profundo. A medida que uno va leyendo el libro de Jueces, uno va viendo una sociedad que va a cada paso decayendo hacia cosas cada vez más perversas. Y todo comenzó con esa obediencia a medias. Hermanos, y en esto nosotros nos parecemos a los israelitas. En esto somos como ellos. Porque muchas veces racionalizamos el pecado y si vemos que nos resulta conveniente, escogemos obedecer a medias o aparentar que obedecemos. Y nos conformamos con casi no pecar. Porque así nos imaginamos que estamos obedeciendo a Dios cuando al mismo tiempo nos estamos guardando un poquitico de pecado para el disfrute ocasional. Ahí como para no quedarnos con las ganas. Ahora yo pregunto, ¿ese es tu caso? ¿Ese es tu caso, hermano? ¿Te consuelas pensando en que ya casi no dices vulgaridades? ¿Te consuelas pensando en que ya casi no te emborrachas? ¿En que ya casi no le pegas a tu mujer? ¿Te consuelas pensando en que ya casi no le gritas a tu mamá y no le faltas el respeto a ella y la humillas? ¿Te conformas pensando, bueno, ya casi no me emborracho? Al menos ya casi no veo pornografía.
Ya casi no codicio las mujeres que veo en la calle. Ya casi no exploto y maldigo. Ya casi no falto los domingos a la iglesia. Ya solamente falto 2 domingos al mes, 3 domingos al mes. Ya casi no falto. ¿Esa es tu evaluación? Y de pronto piensas, bueno, algo se me tiene que abonar, porque estoy progresando, estoy mejorando. Pero esa obediencia, ¿qué clase de obediencia es? Una obediencia a medias. Y tú lo sabes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es ese pecado en tu vida que tú quieres dejar, pero de a poquitos? De a poquitos, gradualmente quieres dejar ese pecado. Porque tú sabes que eso está mal y sabes que eso ofende a Dios, pero tú no puedes cortarlo de raíz, sino que quieres ir poco a poco, para quedarte con un poquitico de ese pecado que tanto te gusta. Tú sabes cuál es ese pecado. Y Dios sabe cuál es ese pecado. Porque tu conciencia te acusa y te lo dice. Del pecadito que llevas guardando años. Y allí lo tienes atesorándolo porque te das cuenta de que no puedes dejarlo. Hermanos, ¿qué dice Jesús de cualquier cosa que nos haga caer? Que la tratemos de forma gradual o de manera radical. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu Facebook te es ocasión de caer, ciérralo. Si el barrio en el que vives es el problema, vete. Si los amigos que conseguiste son el problema, deja a tus amigos. Si el trabajo que tienes es el problema, renuncia al trabajo. Lo que haga falta, lo que sea necesario, siempre es mejor que desobedecer a Dios. La obediencia que Dios exige es completa y es radical. Y es radical con el pecado. ¿Te das cuenta que al final la evaluación que importa es la que Dios hace? Y Él dice que la obediencia a medias es desobediencia. Ahora podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos, pero no a Dios, porque el Señor conoce perfectamente nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras apariencias. Él las conoce todas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor no quiere una obediencia a medias. Él no quiere que toleres un poquito de las cosas que Él abomina. No podemos tener paz con aquello que Dios nos ha mandado a destruir, como en el caso de los israelitas, que Dios les había mandado a destruir los altares de los cananeos. Entonces, fíjense que no debemos dejar uno que otro pecadito cuando Dios nos ha pedido absoluta obediencia a sus mandamientos. ¿Cuál fue la razón de la desobediencia del pueblo? En primer lugar fue que no creyeron a Dios. Creyeron que ellos podían hacer las dos cosas a la vez, que ellos podían obedecer a medias a Dios, al mismo tiempo que sacaban algo de provecho de los cananeos. Pero fue su fracaso por causa de su incredulidad. Por eso es que les fue tan mal. Porque Dios exigía de ellos fe. Era eso. Que no confiaran en su propia prudencia. Que no obraran en sus propias fuerzas. Porque nosotros vemos estrategias como la que hizo Judá con Simeón, como la que hizo José con el espía, como la que hicieron de volver tributarios a los cananeos. Estrategias que al final a Dios no le sirvieron de nada porque Dios dijo, me desobedecieron. Pero ellos querían hacer las cosas a su manera. Dios quería que confiaran en sus palabras, en sus promesas y que no confiaran en sus planes, en sus instintos, en sus astucias, en sus tramas. ¿Qué parte de la tierra Dios esperaba que ellos conquistaran? La mitad, la mayor parte, la mejor parte. ¿Qué parte de la tierra? Toda la tierra, toda la tierra. Y hermanos, no es diferente con nuestra vida. ¿Cuánto de nuestra vida quiere Dios? ¿Cuánto?
una parte, la mejor parte. ¿Cuánto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con tus 5 sentidos, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor tu Dios de esa manera. Él quiere eso en nosotros. Santidad en todas las áreas de nuestra vida. El 100% de nuestra vida para Él. Pero nosotros, por nuestro pecado, ¿qué le ofrecemos a Dios? Pedacitos. Pedacitos. Porque todavía toleramos a ciertos cananeos. Ahí. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó con la casa de José? Que dejaron a un hombre de los enemigos. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y fundó una ciudad. Vean, esa es una ilustración tremenda de lo que significa dejar un pecadito vivo. Ah, pero es que es un pecado que no es tan grave, pastor. Es un pecadito, entre comillas. Es un pecadito inofensivo que lo tengo para ocasiones especiales. Pero ¿qué va a pasar con ese pecadito al que tú le perdonaste la vida? Ese pecadito sigue siendo tu enemigo y va a crecer y se va a convertir en la fuente de tus desgracias. Hermano, yo le pregunto a usted, si usted en su casa va a entrar una serpiente, ¿la deja viva solo porque es pequeñita? ¿Dejaría usted a la víbora viva solo porque es pequeña? No. Entonces, el pecadito, solo porque creemos en nuestra cabeza que es pequeñito, no deja de ser letal, y no deja de ser ponzoñoso, y no deja de ser sumamente peligroso. Por eso Dios no quiere que dejemos ningún cananeo, ningún pecadito por ahí volando. Algo que aprendí hace tiempo respecto a la confesión del pecado es que la forma más eficaz de perseguir a esos pecaditos que nosotros creemos que son inofensivos es confesándolos. Hacer un examen y ver todas aquellas cosas que en la conciencia de uno sabe que quizás no son el gran pecado, el pecado escandaloso, pero sí son el pecado privado, secreto, el que uno quiere guardar. Y exponerlo delante de Dios. Y resulta que cuando uno confiesa esos pecados que uno considera pequeños y los pone delante de Dios, el pecado empieza a morir. Lo primero que necesitamos darle al pecado es luz para matarlo. Y esa luz viene de Dios. Cuando nos exponemos ante su palabra, la palabra de Dios nos está mostrando ese pecado para que ya por fin lo matemos y ya no tengamos que luchar más con él. Es una estrategia que funciona, perseguir al cananeo y no dejarlo por ahí, porque en cualquier momento se va a volver en tu contra. Y con el tiempo vas a terminar sufriendo las consecuencias de ese pecadito que tú considerabas inofensivo. En consejería, cuando he tenido que tratar asuntos delicados, uno se da cuenta de que es un patrón que siempre comienza con algo que parecía inofensivo. Parecía pequeño quedarse viendo televisión hasta las 2 de la mañana. ¿Qué problema hay? Parecía inofensivo estar pegado al celular a las 2 de la mañana, parecía inofensivo, pero ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Y poco a poco una cosa fue llevando a la otra, y el cananeo te fundó una ciudad, y la ciudad al final te destruyó. Sigamos oyendo lo que el ángel de Jehová le dijo a Israel. Versículo 3. Estas palabras son fuertes. Por tanto, yo también digo, no los echaré a los cananeos de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Dios le está advirtiendo a los israelitas que las consecuencias de su obediencia a medias les iban a pasar factura, a largo plazo. Cada concesión, cada negocio que hicieron con aquello que Dios había mandado destruir, al final se iba a volver en su contra, porque Dios se los había advertido ya, tiempo atrás. En Números 35, del versículo 55 al 56, Dios le advirtió a Israel lo que iba a pasar si no obedecía de manera completa. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados,
y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Duras palabras, hermano. Duras palabras. Que el mismo Dios venga y le diga a Israel, su obediencia a medias no me sirve, y por esta razón, todos estos cananeos que ustedes han perdonado al final van a terminar haciéndolo sufrir a ustedes. Ustedes me desobedecieron, ustedes mismos van a sufrir por su desobediencia. Versículo 4, Jueces 2:4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Boquín significa lugar de llanto. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué clase de sacrificios? Pues sacrificios por el pecado. Esta gente se dio cuenta de que había pecado. Esta es la generación de hierro que hace 8 días decíamos que bien, están dispuestos, quieren conquistar la tierra, quieren obedecer. Pero aquí los vemos caer. Y aquí se dan cuenta del error que cometieron, del pecado que cometieron. ¿Y qué les queda? Llorar. Llorar por su pecado. Pedir perdón y confiar que Dios les iba a mostrar misericordia. Yo al final veo aquí a gente arrepentida, pero con todo el daño ya está hecho. ¿Ya qué se puede hacer? Tenían una oportunidad, la desperdiciaron. Y todos ellos, toda esta generación fue muriendo, y la generación que siguió hizo las cosas peor que ellos. Los hijos hicieron peor las cosas que sus padres. Aquí, ¿dónde nos quedamos? Hasta aquí nos quedamos con un pueblo llorando, un pueblo pidiendo perdón porque se dio cuenta de que su obediencia a medias, en realidad, ¿qué era? Desobediencia. Y vamos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer y último punto. Una salvación completa. Y este último punto va a ser también a manera de aplicaciones. Hermanos, yo creo que aquí uno empieza a ver que el panorama de los israelitas no luce muy bien, ¿cierto? Acá en el libro de Jueces. Hermanos, la cosa se pone mucho peor en cada capítulo. Pero yo no quiero que alguno acá de pronto se quede pensando, bueno, ¿y entonces a mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve esforzarme, cierto? Porque, pastor, yo soy el que ya casi no dice groserías. Yo soy el que ya casi. Entonces alguno podrá quedarse aquí pensando, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve intentarlo? Si de todas formas sé que voy a fracasar. Hermanos, cuando uno se encuentra ante el juicio de Dios, de cómo Él evalúa las cosas, es imposible no sentirse aplastado, no sentirse devastado. La ley de Dios exige perfección. Si alguna vez dijiste una mentira pequeña, que tú consideras pequeña, por esa mentira pequeña no eres justo delante de Dios, no heredarás la vida eterna, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por una mentirita pequeña, inocente, blanca, como le llama la gente del mundo, hay gente en el infierno. Porque la ley de Dios reclama perfección, absoluta, obediencia, completa. Y nosotros, siendo cristianos, nos damos cuenta de que nuestra obediencia es incompleta, nuestra obediencia es imperfecta. Saber que Dios espera perfección nos abruma, nos golpea. Saber que todos los esfuerzos que uno haga no son suficientes, que por más que uno haga y luche, sigue siendo un pecador que no logra vivir un día sin pecar, es bastante agobiante. No sé si alguno acá tiene esa lucha, que cada cristiano la tiene, porque las cosas que hago no las entiendo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y no quiero gritarle a mi mamá, pero la grito. No quiero codiciar a la mujer en la calle, pero lo hago. No quiero decir mentiras, pero las digo. Y entonces cuando Dios me juzgue, juzgue mi casi obediencia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Ya vimos que Dios no se anda con juegos, no es a medias, es todo
o nada. Hermanos, por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos uno que sí haya obedecido completamente, uno que no haya dejado un mandamiento por la mitad, uno que no haya permitido nunca en su vida la victoria de ningún pecado. Necesitamos un Salvador completo, con una obediencia completa, que pueda representarnos delante de Dios, a nosotros, pecadores, que por más que nos esforcemos, siempre seremos insuficientes. Hermanos, el proverbio dice que el justo más justo peca 7 veces al día. Levante la mano, por favor, aquí el justo más justo. Levante la mano el más pecador. Nuestros números están en rojo. Están en rojo delante de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que sí tenga los números a su favor. Necesitamos a alguien que sí haya obedecido a Dios, que haya vivido una vida de perfecta, absoluta y devota obediencia a Dios y que esté delante del Padre para representarnos. Necesitamos a Cristo. Tú y yo, cuando nos evaluamos a los ojos de la ley y a los ojos de lo que Dios espera de nuestra obediencia, nos damos cuenta de que hemos fracasado de manera estrepitosa. Tu vida se resume en intentos. Intentos, ¿sí o no? Este es el tercer, este es el cuarto intento por dejar este pecado. Este es el quinto intento. Este es el octavo. ¿Cómo se sabe cuántos intentos llevas? Fácil. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a Dios por ese pecado? ¿Y cuántas veces le has dicho a Dios, esta es la última y ya no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Dios, dame otra oportunidad, otro intento, otro fracaso, otro intento, otro fracaso? Nosotros fracasamos, nosotros vivimos de intentos, pero Cristo no vivió de intentos, Cristo triunfó. Donde nosotros fallamos, Él triunfó, Él no falló, Él sí cumplió de manera perfecta, Él sí obedeció perfectamente cada letra, cada coma, cada tilde de la ley, cada cosa de la ley Él la cumplió. Aquí nosotros vimos en el libro de Jueces que Israel no tuvo una victoria completa, en cambio Cristo no dejó nada sin completar. No solo vivió una vida de obediencia victoriosa, sino que venció al pecado en la cruz y venció a la muerte en su resurrección. Además, hermanos, Cristo está peleando esta batalla con nosotros, así como Dios, lo vimos ahí en el texto, Dios estaba con su pueblo peleando la batalla, Dios está con nosotros peleando esta buena batalla de la fe. Que no peleamos con arcos, no peleamos con flechas, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos no contra el aire, no le estamos dando golpes al viento, sino que golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre. Y luchamos con nuestro pecado, y luchamos con el pecado de los demás. Tenemos al mundo en nuestra contra, a Satanás en nuestra contra y la carne en nuestra contra, pero Dios está a nuestro favor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Entonces, fíjate que Cristo está peleando con nosotros esta batalla y Él ha prometido nunca dejarnos solos. Y mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra, mediante su gracia nos alienta y nos anima a seguir batallando. Aunque fallemos, aunque volvamos y caigamos y volvamos y lo intentemos, hermanos, no somos un caso perdido para Cristo. Si tú eres un cristiano, puede ser que tú estés cansado de fracasar moralmente, de que cada vez te das cuenta. De hecho, uno entre más avanza en la vida cristiana, más consciente se hace de su pecado. Y entonces uno más enojado y más decepcionado se siente de su propia maldad y de su propia obediencia y de todo. Pero hermanos, aunque uno esté cansado, Dios no se cansa. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Podemos confiar en Él. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder hallar esa gracia que necesitamos para tener victoria sobre el pecado? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que no somos capaces por nosotros mismos. ¿Recuerdan que eso hicieron las tribus?
Empezaron con sus estrategias, su cosa, intentando a ver de qué manera. Hermanos, si Dios no hace una obra en tu vida, al final el pecado se salta a los obstáculos. Cerraste Facebook, cerraste Instagram, cerraste TikTok, cerraste YouTube. Google no lo puede cerrar, Google sigue abierto. Y de pronto tú mismo te estás poniendo y bloqueando y bloqueando y bloqueando cosas, que no es malo, pero el día que quieras pecar te vas a saltar por encima de todo eso. Esa es la realidad. Entonces nos podemos inventar muchas estrategias, que yo no digo que sobren las estrategias, pero hermanos, no podemos poner la fe en las estrategias. No podemos poner la fe en las estrategias, tenemos que poner la fe en el Señor y no confiar en nuestra propia astucia. Él nunca ha esperado que nosotros seamos capaces por nosotros mismos, que vivamos la santidad por nuestra fuerza, sino que Él espera que dependamos de Él. Él no quiere que seamos autosuficientes, Él quiere que dependamos de su gracia, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero mientras tú quieras darle la pelea al pecado lejos de Dios, vas a ser presa fácil, siempre. No eres rival. Entonces, ¿qué esperaba el Señor de los israelitas? Dos cosas, fe, ya hablamos de eso, y valor. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, esfuérzate y sé valiente. Esas mismas palabras se aplicaban para los israelitas. Esfuércense y sean valientes. Y así como el Señor esperaba eso de los israelitas, también espera esa misma fe, ese mismo valor de nosotros. Fe en Él, no fe en nosotros. Pierde la fe en ti. Te profetizo algo. Hoy, ¿a qué estamos? A 17 de septiembre, siendo las 12:30 y tantos de la tarde, vas a fracasar. Uy, pastor, qué motivación. Si pones tu fe en tus obras, vas a fracasar. Y vas a intentar otra vez luchar en tus fuerzas contra el pecado y otra vez te vas a caer. Y lo que ocurre cuando uno cae es que cada vez le cuesta más levantarse, porque uno empieza a pensar que es un caso perdido. Pero si tú pones tu fe en Él, si tú dependes de su poder, de su gracia, Él te va a ayudar, Él te va a hacer vencer el pecado. Por eso Cristo obedeció perfectamente. Él obedeció perfectamente por ti, para que mediante su obediencia tú puedas ser contado como un obediente. Cristo obedeció perfectamente los mandamientos de Dios. Y Cristo te representa a ti delante del Padre. Y tú delante de Dios eres tan obediente como Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque fueron sus obras las que se pusieron en tu cuenta, para que tú seas contado como una persona obediente, como un hombre justo. Así que ten ánimo, no desmayes, tú sí vas a vencer ese pecado, si confías en Cristo, si le sigues, vas a vencer. Así que sé valiente, persevera, esfuérzate. Y no te desanimes, porque un alma por la que Cristo murió nunca se va a perder. Hermanos, si hay alguno en este lugar siendo consciente de sus fracasos y de sus muchos intentos, pone su confianza en el Señor, con el tiempo va a empezar a ver resultados. Porque sí se puede matar el pecado, sí se puede mortificar el pecado y dejarlo tendido en la lona, pero no puedes hacerlo tú. Ese es el punto, tú no puedes, Dios sí puede. Y Cristo espera que tú te apoyes en su poder y en su fuerza para lograrlo, como esperaba que lo hicieran los israelitas con los cananeos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, tú conoces, Señor, nuestros pecados, nuestras culpas. Conoces nuestra conciencia, Señor. Todos nuestros pensamientos y nuestras obras están delante de ti.
sabes todas las veces que de manera rebelde y obstinada te hemos desobedecido. Y sabes de todas las veces que hemos intentado obedecer y nuestra obediencia ha sido una obediencia a medias. Y no podemos excusarnos, Dios, pensando que debemos consolarnos, diciéndonos, bueno, lo intentamos, fue que no pudimos, cuando en realidad fue que no quisimos. Perdónanos, Dios, por todos los pecados que hemos tolerado en nuestras vidas, que ante nuestros ojos son pequeños, pero ante ti son grandes rebeliones. Pecados que ante nuestros ojos son pequeños y que toleramos y que les permitimos seguir en nuestras vidas, porque no queremos renunciar a ellos, porque queremos guardar algo para la carne. Perdónanos y ayúdanos a exterminarlos por completo, Señor. No quieres un pedacito de nuestra vida, quieres nuestra vida entera, Señor. Que podamos entregarte a ti, Señor, nuestra vida entera, Dios. Que cada hombre, mujer y niño en este lugar pueda entregarse por completo a ti, Cristo. Que cada uno podamos hacerlo, Señor. No queremos vivir para nada más. Queremos vivir para ti. Queremos obedecerte. Pero tú nos conoces. Tú sabes que hoy, saliendo de este lugar, antes de que el sol caiga, Señor, habremos pecado. Y necesitamos de tu gracia, Señor, porque somos pecadores. Qué bueno que tenemos un Salvador, que murió por nosotros en una cruz, que vivió una vida perfecta de obediencia, al que no le faltó nada. Nada por cumplir y nada por hacer. Qué bueno que tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Qué mal por todos aquellos que aún no le conocen o que le desprecian. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, tus hijos, al concedernos un Salvador que nos representa, que nos salva, que nos ha perdonado y que nos hará vencer. En esta vida lucharemos y tendremos aflicciones, pero un día, Señor, estaremos delante de tu presencia, Dios, y nunca más el pecado volverá a asomar por nuestras vidas, sino que viviremos en perfecta obediencia para siempre delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, en esto. Tú conoces nuestro mal carácter, tú conoces nuestras bajas pasiones, tú conoces, Dios, nuestras luchas internas con tantas cosas, Dios. Obra en nuestra vida, Señor. Ponemos nuestra fe en ti, Dios, que tú lo harás, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, que podamos decirle no al pecado de manera radical y contundente, Señor. Te rogamos esto, Señor, que hoy por medio de tu palabra renunciemos a esa obediencia a medias y deseemos con todo nuestro corazón obedecerte completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.